Capítulo 3. A las puertas de Tashbaan. Mi nombre, dijo enseguida la niña, es Arabis Tarkina, y soy la única hija de Kidrash Tarkan, hijo de Rishti Tarkan, hijo de Kidrash Tarkan, hijo de Ilsombre Tisroc, hijo de Ardib Tisroc, quien desciende en línea recta del dios Tash. Mi padre es el señor de la provincia de Calabar, y es uno de los que tienen derecho a permanecer de pie y con los zapatos puestos ante el propio Tisroc, que viva para siempre. Mi madre, que la paz de los dioses sea con ella, murió, y mi padre se casó con otra esposa. Uno de mis hermanos cayó en la batalla contra los rebeldes en el lejano oeste, y el otro es solo un niño. Y ahora ha sucedido que la esposa de mi padre, mi madrastra, me odia, y el sol se oscurece a sus ojos mientras yo viva en casa de mi padre. Y entonces ha persuadido a mi padre a que me prometa en matrimonio a Ahoshta Tarkan. Y bien, este Ahoshta es de origen bajo, a pesar de que en estos últimos años ha ganado el favor del Tisroc, que viva para siempre, por adulación y malos consejos, y lo han hecho Tarkan y señor de muchas ciudades, y es probable que lo elijan gran visir cuando el actual gran visir muera. Además, tiene por lo menos 60 años y una joroba en la espalda y una cara parecida a la de un mono. No obstante, mi padre, por el poder y riqueza de este Ahoshta y persuadido por su mujer, ha enviado mensajeros ofreciéndome en matrimonio, y la oferta ha sido favorablemente aceptada, y Ahoshta mandó a decir que se casará conmigo este año en la época de pleno verano. Cuando me trajeron estas noticias, el cielo se oscureció ante mis ojos, y me eché en mi cama y lloré todo un día. Pero el segundo día me levanté y me lavé la cara e hice que ensillaran a mi yegua Yuin, y tomé un afilado puñal que mi hermano había llevado en las guerras de Occidente y me fui a caballo sola. Y cuando la casa de mi padre desapareció de mi vista y hube llegado a un verde y abierto espacio en cierto bosque donde no hay viviendas de hombres, desmonté de mi yegua Yuin y saqué el puñal. Luego abrí la ropa en ese sitio donde pensé que estaba el camino más corto que lleva a mi corazón, y recé a todos los dioses que en cuanto muriera pudiese encontrarme con mi hermano. Después de eso cerré los ojos y apreté los dientes, y me preparé para hundir el puñal en mi corazón. Pero antes de que así hiciese, esta yegua me habló con la voz de las hijas de los hombres, y me dijo: «Ay, mi ama, por ningún motivo te destruyas a ti misma, pues si vives, es posible que tengas buena suerte, mas los muertos están todos igualmente muertos». «No lo dije ni la mitad de lo bien que lo dices tú», murmuró la yegua. «Silencio, señora, silencio», dijo Bri, que disfrutaba la historia más no poder. «Está contándolo a la manera grandiosa de Calormen, y ningún narrador de historias de la corte del Tisroc podría hacerlo mejor. Te ruego que continúes, Tarkina». Cuando escuché el lenguaje de los hombres en labios de mi yegua, prosiguió Arabis, me dije: «El miedo a la muerte ha trastornado mi razón y me induce a engaño». Y me llené de vergüenza, pues nadie de mi linaje debe temer a la muerte más que a la picada de un mosquito. Por lo tanto, ensayé por segunda vez la puñalada, pero Yuin se acercó a mí y puso su cabeza entre el puñal, y disertó con las más excelentes razones y me reprendió como una madre reprende a su hija. Y mi asombro era tan grande que me olvidé de eso, y de Ahoshta, y dije: «Ah, yegua mía, ¿cómo has aprendido a hablar como una de las hijas del hombre?». Y Yuin me relató lo que ya ustedes saben, que en Narnia hay bestias que hablan, y como a ella la robaron de allí cuando era una potranquita. También me contó de los bosques y aguas de Narnia, y los castillos y los grandes barcos, hasta que dije: «En el nombre de Tash y Azaroth y Sardina, dama de la noche, tengo un gran deseo de ir a ese país de Narnia». «Oh, mi ama», respondió la yegua, «si estuvieras en Narnia serías feliz, pues en esas tierras las señoritas no son forzadas a casarse contra su voluntad». Y luego de haber conversado largo rato, la esperanza volvió a mí y me alegré de no haberlo hecho. Por otra parte, habíamos convenido con Yuin en que nos marcharíamos juntas sigilosamente,
y lo planeamos de esta manera. Regresamos a la mansión de mi padre y me vestí con mis ropajes más vistosos y canté y bailé ante mi padre y fingí estar encantada con el matrimonio que él había preparado para mí. Además le dije: «¡Ay, padre mío! Y oh, la delicia de mis ojos! Dame tu autorización y tu permiso para ir con solo una de mis criadas por 3 días al bosque para ofrecer los secretos sacrificios a Sardina, dama de la noche y de las doncellas, como es lo correcto y acostumbrado que hagan las damiselas cuando deben despedirse del servicio de Sardina y prepararse para el matrimonio». Y él respondió: «Ah, hija mía, y oh delicia de mis ojos, así será». Pero cuando estuve fuera de la presencia de mi padre, me fui de inmediato donde el más anciano de sus esclavos, su secretario, que me tuvo en sus rodillas cuando yo era pequeña, y me amaba más que al aire y que a la luz. Y lo hice jurar que guardaría el secreto, y le pedí que escribiera cierta carta para mí. Y él lloró y me imploró que cambiara mi resolución, pero al final dijo: «Escuchar es obedecer», e hizo mi voluntad. Y yo sellé la carta y la escondí en mi pecho. «¿Pero qué decía la carta?», preguntó Shasta. «Silencio, jovencito», dijo Bree. «Estás echando a perder la historia. Ella nos hablará de la carta en el momento adecuado. Continúa, Tarquina». Entonces llamé a la sirvienta que debía ir conmigo a los bosques a realizar los ritos de Sardina, y le dije que me despertara muy temprano en la mañana. Y me reí mucho con ella, y le di vino a beber. Pero como yo había mezclado ciertas cosas en su copa, sabía que ella iba a dormir una noche y un día. En cuanto la familia de mi padre se entregó al sueño, yo me levanté y me puse una armadura de mi hermano que siempre guardo en mi aposento en recuerdo suyo. Puse en mi faja todo el dinero que tenía y mis joyas predilectas, y me provisioné también de comida, y ensillé la yegua con mis propias manos, y partí en la segunda vigilia de la noche. Encaminé mi rumbo no a los bosques donde mi padre suponía que iría, sino al norte y al este, hacia Tashbaan. Yo ya sabía que durante 3 días mi padre no me buscaría, engañado por las palabras que le había dicho, y al 4.º día llegamos a la ciudad de Azimbalda. Y bien, Azimbalda se encuentra en el cruce de varios caminos, y desde allí los correos del Tisroc, que viva para siempre, cabalgan en veloces caballos a todos los confines del imperio, y es uno de los derechos y privilegios de los más importantes tarcanes enviar mensajes con ellos. Por tanto, fui donde el jefe de los mensajeros de la Casa Imperial de Correos de Azimbalda y dije: «Oh, despachador de mensajes, aquí hay una carta de mi tío Hoshta Tarkán para Kidrash Tarkán, señor de Calabar. Toma estos 5 crecientes si es que les he enviada». Y el jefe de los mensajeros dijo: «Escuchar es obedecer». Esa carta aparentaba haber sido escrita por Ahoshta, y este era el significado del escrito: «Ahoshta Tarkán, a Kidrash Tarkán, saludos y paz. En el nombre de Tasha el irresistible, el inexorable, has de saber que cuando viajaba hacia tu casa para cumplir el contrato de matrimonio entre yo y tu hija Aravis Tarkina, plugo a la fortuna y a los dioses que tropezara con ella en el bosque donde acababa de hacer los ritos y sacrificios de Sardina siguiendo las costumbres de las doncellas. Y cuando supe quién era, y encantado con su belleza y discreción, me inflamé de amor y me pareció que el sol se oscurecía para mí si no me casaba con ella en ese mismo instante. Así pues, preparé los sacrificios necesarios y desposé a tu hija en el momento mismo en que la conocí, y he retornado con ella a mi propia casa. Y ambos te rogamos y te exhortamos a que vengas acá con toda prontitud, a fin de que podamos deleitarnos con tu rostro y tus palabras. Y puedes también traer la dote de mi esposa, la que por causa de mis altas responsabilidades y gastos requiero sin tardanza. Y porque tú y yo somos hermanos, es cierto de que no se encolerizan por la precipitación de este casamiento que ha sido enteramente ocasionada por el gran amor que siento por tu hija. Y a vos os confío al cuidado de todos los dioses». Una vez hecho esto, me fui a toda prisa de Azimbalda, sin temer persecución y esperando que mi padre, después de recibir una carta así, enviara un mensaje a Hoshta o iría a verlo en persona, y que antes de que se descubriera el asunto, yo estaría más allá de Tashbaan.
Y esa es la esencia de mi historia hasta esta noche cuando fui perseguida por los leones y me encontré con ustedes nadando en el agua salada. ¿Y qué le pasó a la niña, a la que drogaste?, preguntó Shasta. No hay duda de que debe haber sido golpeada por quedarse dormida, dijo Aravis tranquilamente. Pero era instrumento y espía de mi madrastra. Me alegro mucho de que la hayan pegado. Mira, eso no es nada justo, dijo Shasta. No hice ninguna de estas cosas para complacerte a ti, replicó Aravis. Y hay otra cosa más que no entiendo en tu historia, prosiguió Shasta. Tú no eres adulta. No creo que seas mayor que yo. No creo que ni siquiera tengas mi edad. ¿Cómo podrías casarte tan joven? Aravis no dijo nada, pero Bree dijo de inmediato. Shasta, no luzcas tu ignorancia. Siempre se casan a esa edad en las grandes familias Tarkhan. Shasta se puso colorado, aunque apenas había suficiente luz como para que los demás lo vieran, y se sintió ofendido. Aravis le pidió a Bree que contara su historia. Bree la contó, y Shasta pensó que había puesto mucho más énfasis que el necesario respecto a las caídas y lo mal que él montaba. Obviamente Bree creía que esto era muy cómico, pero Aravis no se rió. Una vez que Bree terminó, se fueron todos a dormir. Al día siguiente, los 4, 2 caballos y 2 humanos, continuaron su viaje juntos. Shasta pensaba que había sido mucho más agradable cuando él y Bree estaban solos, porque ahora Bree y Aravis hacían casi toda la conversación. Bree había vivido largo tiempo en Calormen y había estado siempre entre Tarkhanes y caballos de los Tarkhanes. Así es que por supuesto conocía la misma gente y los mismos lugares que conocía Aravis. Ella todo el tiempo decía cosas como: «Pero si estuviste en la batalla de Solindred, tiene que haber visto a mi primo Alimash». Y Bree respondía: «Ah, sí, Alimash, era solo capitán de los carros de guerra, tú sabes. Yo no apruebo demasiado los carros ni la clase de caballos que tiran los carros. Eso no es verdadera caballería. Pero él es un aristócrata respetable. Llenó de azúcar mi morral después de la toma de Tíbet». O si no, Bree decía: «Yo estaba en el lago de Misril ese verano». Y Aravis decía: «Oh, Misril, tenía una amiga ahí. La Saralín Tarquina. Qué lugar tan encantador. Esos jardines y el Valle de los Mil Perfumes». Bree no pretendía por ningún motivo dejar a Shasta fuera de la conversación, aunque Shasta muchas veces pensó que sí. La gente que tiene muchas cosas en común no puede evitar hablar de ellas, y si tú estás allí casi no puedes evitar sentir que estás de más. La yegua Ywin se sentía más bien tímida delante de un gran caballo de guerra como Bree, y hablaba muy poco, y Aravis nunca dirigía a Shasta ni una palabra si podía evitarlo. Muy pronto, sin embargo, tuvieron cosas mucho más importantes en que pensar. Se aproximaban a Tashbaan. Había más pueblos, cada vez más grandes, y más gente en los caminos. Ahora hacían casi todo el viaje de noche, y se ocultaban lo mejor que podían durante el día. Y en cada paradilla, discutían y discutían acerca de lo que harían cuando llegaran a Tashbaan. Todos habían estado soslayando esta dificultad, pero ahora no se podía ignorarla por más tiempo. Durante estas discusiones, Aravis se puso un poquito más amistosa con Shasta. Uno, por lo general, se lleva mejor con la gente cuando se trata de hacer planes que cuando se conversa de nada en particular. Bree dijo que lo primero que tenían que hacer era fijar un lugar donde se comprometieran a encontrarse a la salida de Tashbaan si, por alguna mala suerte, se separaran al cruzar la ciudad. Dijo que el mejor sitio eran las tumbas de los antiguos reyes al borde mismo del desierto. «Son unas cosas parecidas a enormes colmenas de piedra», dijo. «Es imposible que no las vean. Y lo bueno es que ninguno de los habitantes de Calormen se le acerca porque ellos creen que en el lugar se aparecen demonios necrófagos y les tienen miedo». Aravis preguntó si no se aparecían realmente demonios necrófagos, pero Bree dijo que él era un caballo narniano libre y no creía en las patrañas que cuentan en Calormen. Y entonces Shasta dijo que él tampoco era un Calormene y que le importaban un rábano esas viejas historias de demonios, lo que no era demasiado cierto.
pero impresionó muchísimo a Aravis, aunque en ese momento también la molestó. Y por supuesto, dijo que a ella no le importaba tampoco que hubiera cualquier cantidad de demonios necrófagos, de modo que se acordó que las tumbas serían su lugar de reunión al otro lado de Tashbaan, y todos pensaron que había logrado un gran progreso hasta que Yuin, humildemente, señaló que el problema verdadero no era dónde irían al salir de Tashbaan, sino cómo conseguirían atravesarla. «Eso lo arreglaremos mañana, señora», dijo Bree. «Es hora de echar un sueñecito». Pero no era nada fácil de arreglar. Lo primero que sugirió Aravis fue que deberían cruzar a nado el río por debajo de la ciudad durante la noche y sencillamente no entrar a Tashbaan. Pero Bree tenía dos argumentos en contra. Uno era que la desembocadura del río era muy ancha y que sería una travesía demasiado larga para Yuin, sobre todo con un jinete en su lomo. Pensó que también sería demasiado larga para él, pero esto casi no lo mencionó. El otro argumento era que podía estar lleno de barcos y que, por supuesto, cualquiera en la cubierta de un buque que viera 2 caballos pasar nadando, sin duda sentiría una gran curiosidad. Shasta opinaba que debían remontar el río más arriba de Tashbaan y cruzarlo en su parte más angosta. Pero Bree le explicó que allí había jardines y quintas de agrado en ambas riberas del río a lo largo de varios kilómetros, y que podrían estar habitadas por tarcanes y tarquinas que irían a cabalgar por los caminos o bien organizar fiestas acuáticas en el río. Realmente era el lugar más apropiado del mundo para encontrarse con alguien que pudiera reconocer a Aravis o incluso a él. «Podríamos disfrazarnos», dijo Shasta. Yuin dijo que a ella le parecía que lo más seguro era atravesar la ciudad en línea recta, de puerta a puerta, pues es menos probable llamar la atención en medio de la multitud, pero también aprobó la idea de disfrazarse. «Los 2 humanos», dijo, «deberán vestirse con harapos y fingir ser campesinos o esclavos. Haremos un bulto con la armadura de Aravis y las sillas y arreos, y lo colocaremos a nuestras grupas, y los niños pretenderán que nos conducen, y la gente nos tomará por simples caballos de carga». «Mi querida Yuin», exclamó Aravis desdeñosamente, como si alguien pudiese confundir a Bree con cualquier otra cosa que no sea un caballo de guerra, por muy disfrazado que vaya. «En realidad creo que no es posible», dijo Bree con un bufido y echando sus orejas un poquito atrás. «Ya sé que no es un plan muy bueno», dijo Yuin, «pero pienso que es nuestra única oportunidad, y hace siglos que no nos escobillan y no parecemos nosotros mismos. Al menos yo no. Estoy convencida de que si nos embarramos bien y caminamos con la cabeza gacha, con aspecto cansado y perezoso y sin levantar siquiera los cascos, podríamos pasar inadvertidos, y habría que cortar un poco nuestras colas, sin esmero, ya sabes, sino bien disparejo». «Mi estimada señora», dijo Bree, «¿te has hecho una idea de lo desagradable que sería llegar a Narnia en esas condiciones?» «Bueno», dijo Yuin humildemente, era una yegua muy sensible. «Lo principal es llegar a Narnia». Aunque a nadie le gustaba mucho, al final tuvieron que adoptar el plan de Yuin. Era un plan fastidioso e involucraba en cierta medida lo que Shasta llamaba robar y que Bree llamaba hacer una incursión. Una finca perdió unos pocos sacos esa tarde y otro un rollo de cuerdas a la tarde siguiente, pero el andrajoso vestido de niño que debía usar Aravis hubo que comprarlo honradamente y pagarlo en uno de los pueblos. Shasta volvió con ellos triunfalmente al caer la tarde. Los demás lo esperaban en medio de los árboles al pie de una cadena de boscosos cerros bajos que se erguía justo al otro lado del camino que seguían. Todos se sentían muy emocionados, pues esta era la última colina. Cuando llegaran a la cumbre podrían ver Tashbaan abajo. «Quisiera que ya lo hubiésemos pasado sin problemas», murmuró Shasta Yuin. «Ah, yo también», exclamó Yuin fervorosamente. Esa noche, zigzagueando a través de los bosques hasta la cima, siguiendo la senda de los leñadores, y cuando salieron de los bosques en la cumbre, pudieron ver miles de luces en el valle a sus pies. Shasta, que no tenía la más mínima idea de cómo sería una gran ciudad, se asustó. Comieron su cena y los niños durmieron un poco.
pero los caballos los despertaron muy temprano en la mañana. Aún había estrellas y el pasto estaba terriblemente frío y mojado, pero ya empezaba a amanecer al otro lado del mar, más hacia la derecha. Arabi se alejó unos pasos dentro del bosque y regresó luciendo muy rara con sus nuevos vestidos andrajosos y llevando los suyos en un atado. Estos, junto con su armadura y escudo y cimitarra y las dos monturas y el resto de los elegantes arreos de los caballos, fueron colocados dentro de los sacos. Bree y Gwyn habían logrado ensuciarse y empaparse lo más posible, y solo faltaba cortarles las colas. Como el único instrumento que tenían para hacerlo era la cimitarra de Arabis, hubo que deshacer uno de los paquetes para sacarla. Fue un trabajo bastante largo, y casi hirieron a los caballos. «Les juro», exclamó Bree, «que si no fuera yo un caballo que habla, qué linda patada les habría dado en plena cara. Pensé que iban a cortarla, no a sacarla a tirones, que fue lo que yo sentí». Pero a pesar de la semioscuridad y los dedos helados, finalmente todo se hizo. Los enormes atados amarrados a los caballos, los cabestros de cuerda, que usaban ahora en lugar de bridas y riendas, en manos de los niños, y comenzó el viaje. «Recuerden», dijo Bree, «permanezcamos juntos mientras podamos. Si no, encontrémonos en las tumbas de los antiguos reyes, y el que llegue primero debe esperar a los demás». «Y recuerden», agregó Shasta, «ustedes los caballos sean prudentes y no se pongan a hablar, pase lo que pase,